Tengo 33 años y el año pasado fui madre de gemelos. El tema de la maternidad es algo que, si te soy sincera, pues no lo había pensado o ni siquiera me había preparado para ello. Simplemente cuando decidimos que queríamos intentar ser padres, me pareció como, o sea, de repente entrar a un mundo del que poco se habla o por lo menos hay muchos aspectos de los que no se hablan lo suficiente. En muchos aspectos, pero sobre todo me da la sensación de que cuesta más cuando el embarazo y el nacimiento de un bebé no llegan. No llegan por problemas de fertilidad o por problemas de esterilidad. En anteriores episodios hemos conocido más sobre la salud hormonal femenina, más allá de lo que es la salud reproductiva, pero hoy precisamente es en esto en lo que quiero centrarme, en la salud reproductiva, en la reproducción. Por eso tengo el placer de haber quedado al salir de consulta con la doctora Sara López. Ella es ginecóloga y obstetra y en su último año de MIR conoció la reproducción asistida. Se apasionó de este campo y sigue apasionada, tanto que decidió doctorarse en técnicas diagnósticas en fertilidad. Ella es miembro de la Sociedad Española de Fertilidad y desde hace más de 15 años dedica su labor profesional a una especialidad, como dice ella, en la que conviven momentos de inmensa alegría, pero también momentos muy amargos. Hola Sara, ¿cómo estás? Bienvenida a Salir de Consulta. Muchas gracias, Gabriela. Muy bien. Contenta de estar aquí Yo contigo. también, porque te lo he comentado antes, pero el tema de la fertilidad y ese bebé, ese deseo gestacional o ese bebé que no llega, es mucho más frecuente de lo que quizás para una gran parte de la población se puede llegar a pensar, ¿no? Mira, fíjate que la prevalencia estamos entre un 15 y un 20% de parejas que no pueden quedarse embarazados, que tienen este diagnóstico de esterilidad. Sí, sí, el problema está en que, bueno, es un tema que no se habla mucho, pero si empiezas a comentarlo con amigos, con familia, siempre hay alguien que tiene un problema y está en un proceso de reproducción asistida, sí. Por eso me interesa mucho entender contigo. Bueno, ella tiene un libro magnífico del que hablaremos más adelante y el que os vamos a recomendar. No os preocupéis que os dejaré en todas las notas del episodio sus referencias porque seguro que si no la seguís ya la vais a seguir e incluso la podéis consultar con ella si es vuestro caso. Pero me gustaría como entender bien de principio a final cómo funciona todo esto, cómo se diagnostica a alguien como estéril, como infértil, qué técnicas, qué opciones tenemos, cuáles no, qué tasa de éxito tenemos con unas, con otras. Pero vamos a empezar por el principio, porque la primera barrera con la que nos encontramos es que mucha gente todavía desconoce que la época fértil femenina es determinada. Aunque parezca Ujú. algo muy básico, a mí, vamos, me sigue sorprendiendo que hay gente que esto no lo conoce. Entonces, las mujeres que tenemos claro en un momento dado de nuestra vida que queremos ser madres, porque hay mujeres que no quieren ser madres y está totalmente perfecto también, Ujú. ¿en algún momento deberíamos valorar algún aspecto ginecológico hormonal cuando somos más jóvenes? Porque a veces es lo que te decía, me da la sensación como que a mí por lo menos me ha pasado eso, es como quiero ser madre, me voy a poner a ser madre y es en el momento en el que hago todo tipo de consultas. Quizás si hay algún tipo de, si ya lo tienes claro desde hace más años, consultar con tu ginecólogo te puede ayudar de alguna manera. Mira, aquí el tema está en esto que decías, ¿no? El tomar conciencia de nuestra fertilidad. Nosotras nacemos con un número determinado de folículos, de óvulos, y esto es finito. Lo que pasa es que no sabemos cuándo se va a acabar. Es decir, se empieza con la regla y empezamos a ir gastando óvulos. Y estos óvulos, en el momento en que se gastan, es cuando llega la menopausia, ¿vale? Lo que pasa es que la menopausia, ya te digo, hay pacientes, hay mujeres que llegan a los 45, hay mujeres que llegan a los 50, pero hay mujeres que llegan antes. Entonces, claro, esto que tú dices, el hacer un poquito de previsión. Nosotros el tema de la reserva ovárica, tú puedes hacer una foto del momento Mm. de saber qué reserva ovárica tienes ese momento. Lo que pasa es que tú no puedes hacer una predicción en un futuro. Es Ah. decir, tú no puedes saber con 30 años tengo una buena reserva ovárica, pero con 34, que es cuando me voy a poner, no sé cómo va a estar mi reserva ovárica. Entonces sí que es verdad que hay como signos de alarma que nos pueden un poco poner en alerta de, ojo, a lo mejor sí que puede ser
que tenga problemas de esterilidad más adelante o no, esto no lo sabemos. Pero pues una mujer que tiene endometriosis, por ejemplo, o que tiene antecedentes en la familia de menopausia precoz, o que tiene un síndrome de ovario poliquístico, o que tiene ciclos muy irregulares relacionados con un ovario poliquístico o no, ¿no? Por ejemplo, en estas pacientes sí que se tendría que estar un poquito más encima. Pero si no, quiero decir, bueno, siempre lo que hace en reproducción asistida lo que hacemos es empezar a pedir pruebas cuando el embarazo no llega, Ajá. siempre y cuando creamos que estamos sanos. Quiero decir esto, pues que Cuando no tengamos se dan un... las condiciones que decías antes, ¿no? Correcto, es decir, por ejemplo, en la mujer, pues que tenga un ciclo menstrual saludable, es decir, sus ciclos regulares, sus reglas que no son dolorosas. Entonces, es como que lo hacemos al revés. Ujú. Cuando no llega el embarazo es cuando se empiezan a buscar posibles causas Causas. O sea, por de lo esta que te estoy esterilidad. entendiendo, no habría por ahora manera de saber realmente esto que parece como sencillo, ¿no? Miras la reserva ovárica, si salgo finito, yo lo miro, cuánto me queda y puedo hacer una previsión. Esto en la práctica no se cumple. No Porque se claro, cumple. aquí está la otra cosa que yo pensaba antes también. Digo, yo toda la gran parte de mi vida desde que tengo la regla he estado tomando métodos anticonceptivos hormonales. He estado o el Ujú. aro, las pastillas también las tomé en su momento, me parecían menos prácticas. Claro, son estos medicamentos en real son anovulatorios, o sea, no estás ovulando. Entonces, en la lógica, ¿no? Si sigues el 1+1, dices, vale, pues si no ovulo tendré más reserva ovárica, pero luego en la práctica las mujeres que tomamos anticonceptivos no tenemos, No, unas menopausias más tardías. exacto. No, no, no es así para nada. Y entonces es esto, pues esta reserva ovárica que se va gastando con los años, a mí es lo que me gustaría como transmitir, ¿no? Ujú. Es esta conciencia de fertilidad que es finita. Es decir, es verdad que los ginecólogos siempre, y las mujeres lo saben, cómo no quedarse embarazadas. O sea, esto lo tenemos clarísimo. Sí. Pero cómo quedarnos embarazadas y el saber que por encima, sobre todo de 35 años, la calidad de los óvulos va disminuyendo en picado, igual que la cantidad, esto es una cosa que tenemos que tomar conciencia de ello O como sea, sociedad, ¿eh? el tema de la edad podría ser, a referencia a la primera pregunta, la edad y nuestra, bueno, mirar nuestros ciclos y hablar con nuestra madre o con nuestra abuela incluso, ¿no? Nos podría dar un poco la pista de nuestro futuro a nivel de fertilidad, en cualquier Correcto. caso, ¿no? Así sería. Y en el caso, por ejemplo, has puesto un punto de corte de los 35 años en Ujú, mujeres. ujú, Imagínate que yo tengo 35 años y acudo a tu consulta y te digo, mira, Sara, ahora mismo no entra en mis planes ser madre, pero ujú, me gustaría intentarlo en un futuro. ujú. ¿Qué técnicas de preservación de fertilidad se recomiendan en estos casos, por ejemplo? ¿O cómo Mira, actuarías en ese caso? sí, en estos casos la preservación de fertilidad congelando óvulos es una muy buena opción. Yo siempre digo que no es una garantía el congelar ovocitos, ¿vale? Pero sí que es verdad que es un fondo de armario. ¿Por qué? Porque si tú con 35 años no entra en tus planes a corto plazo quedarte embarazada, pero a largo plazo, no sé, 38, 40, 42 años, si tú tienes unos ovocitos de 35 años congelados, vitrificados, siempre serán más buenos que cuando te pongas con 38 o 40 años, Ujú, ¿vale? Lógicamente, tú no tienes un diagnóstico de esterilidad, es decir, tú no has intentado tiempo buscando embarazo, de forma que tú tienes estos ovocitos que puedes congelar con 35 años, entonces tú te puedes poner a buscar embarazo con 38 o 40. Si en un plazo de 6 meses no te quedas embarazada, entonces siempre puedes acudir a utilizar estos ovocitos. ujú. Entonces, por lo que estás diciendo, cuanto antes utilices una técnica de preservación de fertilidad como es la congelación de ovocitos, cuanto antes mejor, si Claro, lo tienes claro. claro. Claro, claro. A ver, es que lo ideal sería entre los 20 y los 30 años, porque en realidad es, o sea, de forma natural es la edad ideal para quedarse embarazadas. Ujú. Pero ¿cuántas mujeres se quedan embarazadas entre 20 y 30? ¿Cuántas mujeres vitalmente pueden? Porque yo ahora pienso en Claro, mí con 26 y digo, pues sí, no con estás por 26. esto. Claro, claro, porque hoy, Socialmente.
Claro, porque hemos retrasado la edad de maternidad del primer hijo, pero fisiológicamente tendríamos que tener hijos entre los 20 y los 30. Entonces, si no es así, pues lo ideal sería congelar ovocitos entre los 20 y los 30, pero ya te estoy diciendo que esto no es así porque en la consulta no tengo pacientes de 20, 30 años que vienen a congelar ovocitos. Son Claro, más es que mayores. la realidad es un poco lo que decíamos, que yo creo que es un poco lo que me pasó a mí, que dices, vale, sí, venga, ahora vamos a buscar el embarazo. Mm, Y ahí es cuando empiezas a decir, bueno, pues sí, hay gente que se queda en un periodo razonable, yo que sé, en el primer año intentando, en los primeros 6 meses, lo que sea. ujú, Vamos, ujú, explicarás qué es lo razonable y qué no. Pero ujú. claro, luego hay veces que te encuentras con una situación que yo conozco casos de gente que dice, jo, si lo hubiera sabido, pues quizás eh, hubiera tomado decisiones para luego poder ser madre cuando no he podido, o yo qué sé. O sea, al final es que va un poco a descompás lo que la sociedad que nos estamos creando Mm, con la propia fisiología o biología. mm. Sí, claro, es que en realidad, mira, el otro día estaba mirando estudios, bueno, datos, ¿no? Ujú, De cuándo tenían las mujeres su primer hijo en los años 80. A principios de los 80 eran 25 años. Y esto se ha ido retrasando. El último año, en el 22, estábamos cerca de los 33 años. Entonces, este retraso en la maternidad, bueno, ha influido también en que, bueno, que también pues nos cueste más quedarnos embarazadas. eh, y la idea también es esto, ¿no? Tomar conciencia de que nuestra fertilidad, por desgracia, es finita, es finita. pero que nosotras mismas ya hemos de ser conocedoras de esto y tener esta conciencia. Mm. Mm. Y a nivel de salud en el embarazo, o sea, quiero decir, por ejemplo, una mujer que se queda embarazada con 37 años versus una mujer que se queda embarazada con 25, Ujú. ¿qué riesgos afronta mayores durante el embarazo ella y qué riesgos también para el bebé? Sobre todo es esto, a más edad materna hay más riesgos de diabetes gestacional, Ujú, de hipertensión, de preeclampsia, de prematuridad. O sea, el riesgo obstétrico cada vez es más elevado. Lógicamente, si hay una patología de base, por supuesto, ¿no? Pero ujú. la edad materna ya es influyente en estas patologías, sí. Yo había escuchado, no sé si será verdad también, que a nivel de trastornos cromosómicos también la edad de la madre podría influir, ¿no? Claro, aquí ya hablábamos antes del embarazo, pero sí que es verdad que a más edad materna hay más riesgo de abortos. Por eso el punto de corte este de 35 años, ¿no? Hay una tabla muy gráfica en la que marca la disminución importante de la probabilidad de embarazo y el aumento de estos abortos. Y esto es debido porque es lo que decíamos, tenemos esta reserva ovárica y cada mes hay una preselección de folículos, de óvulos. De estos folículos preseleccionados hay uno que crece y el resto se atresian, se mueren, dijéramos. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando eres joven gastas los óvulos mejores, los más bonitos. Entonces, conforme pasan los años, te van quedando los menos buenos. No sabía yo esto. O sea, quiero decir que Sí, tú tienes los que tienes y de alguna manera dices, vas sacando los mejores. Entonces, claro, exacto, de la cesta de manzanas te va quedando lo que te va exacto, quedando. Y encima se exacto. van apochando, digámoslo mal y pronto. Qué Exacto, exacto. fuerte. Entonces, claro, los que nos quedan son ovocitos que puede ser que tengan más alteraciones Claro, cromosómicas. Por eso dan claro. la cara con más Más al abortos a final. más edad materna. Exacto. Y esto en qué aplican los hombres? Porque hemos hablado de los ovocitos, pero en el caso del Mm. espermatozoide, A ver, ¿influye la edad? sí, se pensaba que no, que aquí los hombres tenían cancha ancha pero se ha visto también que la calidad espermática también disminuye. Lo que pasa es que en los hombres aparece más tarde. Es decir, así como en las mujeres a partir de los 35 años ya empieza a influir la calidad, en Ujú. los hombres empieza a influir a partir de los 45-50 años. Y Vale. es un tema relacionado con el envejecimiento mismo del cuerpo.
que aunque Ya. se vayan, así como las mujeres tenemos ovocitos finitos, ya nacemos con una dotación determinada, los hombres van produciendo continuamente durante toda la vida. Ujú. Lo que Y pasa es que la maquinaria va claro. envejeciendo con el cuerpo, ¿no? Entonces, como va envejeciendo, pues hay más fragmentación espermática, que se llama, que hay más alteración a nivel del DNA de los espermatozoides Ujú. y también puede influir negativamente en los embarazos. Bueno, estamos hablando de esto, pero cuando estamos ahora hablando de esto, ha salido ayer la noticia de que Al Pacino ha sido padre con más de 80 años, el tío. O Mm. sea que Sí, claro, sí, estas cosas sí. no te imaginas a Jane Fonda embarazada, pero Al Pacino padre, Bueno, justamente por eso, porque las mujeres tenemos nuestra reserva ovárica finita y los hombres no. ujú. Mm, Y vamos a ponernos en la situación en la que, vale, no hay manera de saber esa fertilidad hasta dónde va a llegar o cómo va a ir evolucionando, como nos explicabas, pero ujú, en el caso de una pareja que decide, venga, sí, vamos a buscar embarazo, ujú. ¿hay alguna prueba que recomiendes o algunos factores que sea interesante analizar para estas parejas que están buscando una gestación? Por cierto, voy a hacer un disclaimer. Estamos hablando de parejas heterosexuales, pero hablaremos también a lo largo del capítulo también de las diferentes situaciones que enfrentan pues, las realidades. En este caso, el vientre de alquiler no es una práctica legal en España, pero sí, por ejemplo, hablaremos del método ropa, hablaremos de parejas entre mujeres que quieren ser madres, madres solteras, la inseminación, pero quiero decir, porque me gusta siempre hacer además tú lo Mm, haces en el libro muy bien, esta mm, compartimentación, porque son realidades que vive la sociedad también. Pero ujú, pues estoy hablando de parejas heterosexuales que van al ginecólogo mm. y te dicen, Sara, ¿hay algo que podamos mirar para saber qué tal nos va a ir en este momento? Claro, aquí es lo que hablábamos, ¿no? O sea, si no hay signos de alarma que nos digan que, bueno, esto, pues que ya tengamos antecedentes médicos, pues esto, una endometriosis o una menorrea, o en el hombre, pues que haya habido una quimioterapia, por ejemplo, o que Ujú. haya tenido una infección en la próstata, o sea que no haya antecedentes médicos que ya nos digan, vamos a mirarlo a ver qué pasa. Lo que se tiene que dejar es un plazo de tiempo de búsqueda de embarazo. Es Ajá. decir, hemos de dejar que la naturaleza también actúe. Y lo que pasa es que hemos de dejar que la naturaleza actúe en función de la edad de la mujer, que aquí volvemos un poco a lo mismo. Es decir, todas aquellas mujeres de menos de 35 años se recomienda consultar al especialista cuando lleven 12 meses, un año buscando embarazo y no se han quedado, ¿vale? Y si tienen más de 35 años, se recomienda no esperar más de 6 meses, Vale. ¿vale? Esto estábamos hablando de esterilidad, que después el otro concepto es la infertilidad, que es que esto si quieres después No, no, lo cuéntanos, desarrollamos. ¿qué diferencia hay? Porque yo lo utilizo indistintamente y es otra cosa que he aprendido de tu libro que no es exactamente lo mismo. Bueno, porque ¿sabes qué pasa? Que el concepto en inglés es infertility. Mm, Infertility nosotros lo traducimos a infertilidad y ellos engloban todo esterilidad, pero no, o sea, en nuestro idioma es diferente. Entonces, esterilidad es búsqueda de embarazo en un plazo entre 6 y 12 meses y que no se ha conseguido embarazo, ¿vale? vale, Infertilidad es que se consigue embarazo, pero este embarazo no llega a término, es decir, se producen abortos, ¿vale? vale. Dentro de la esterilidad y dentro de la infertilidad también podemos hablar de primaria y de secundaria, ¿vale? Primaria es cuando no hay hijos, cuando no tienen hijos, y secundaria es cuando ya tienen hijos. Entonces, el enfoque es diferente Claro, porque, claro, perdona que te corte. Claro, si ya has tenido hijos, ya has probado que no eres, evidentemente, ni estéril ni infértil. en ese momento. Vale. Claro, Claro, claro. esto es importante porque muchas personas, claro, tienen un primer bebé Hmm. y notas que tardan más en acudir a reproducción asistida por el hecho de haber tenido un primer bebé Bueno, o les depende. afecta de alguna manera. Depende, es multifactorial. Quiero decir, Mm, sí que es verdad que, que claro, yo creo que te relajas más, ¿no? Cuando tienes un hijo piensas, bueno, ya llegará. Lo que pasa es que te relajas hasta cierto punto. Es decir, claro. cuando ves que después esto que el embarazo no llega, entonces sí que acuden.
pero depende, es que depende de cada caso. Hay pacientes que ya enseguida te Te vienen. llaman, depende un poco, ¿no? Sí, 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 Yo es un creo que hace poco mucho variable. las experiencias a tu alrededor que tengas en la información que dispongas, porque te cambia Hmm. la manera de pensar y de verlo. Te he cortado antes, estabas hablando de primario y secundario, Sí, sí, en sí, ambos no, y términos. entonces, sí, y entonces, bueno, que más que el enfoque es diferente en función si el diagnóstico es una esterilidad o una infertilidad, porque en una infertilidad, ostras, si son una pareja que llevan 2 abortos seguidos, tú no te esperas un año a hacer Claro. pruebas, ¿no? Tú has tenido estos 2 abortos, vamos a ver qué puede estar pasando, cosa que es diferente, o sea, el enfoque es diferente que cuando hay este diagnóstico de esterilidad. Es un tema súper Es un sensible, tema, el tema de los sí. abortos, porque Mm. ¿hay algún parámetro de normalidad en cuanto a aborto? Porque entiendo que se produce el aborto cuando literalmente no es perfecto. O sea, ¿hay algo que impide que eso acabe materializándose en una vida humana compatible con la vida? Es el motivo ¿O más qué es? frecuente. Mm, Este es el motivo más frecuente. O sea, causas de aborto hay varias y antes se hablaba de abortos de repetición cuando la pareja tenía 3 abortos. Lo que pasa es que ahora ya lo hemos reducido a 2 para mm, poder empezar o para aconsejar empezar a hacer pruebas. antes. Claro. Entonces, bueno, es lo que tú dices. Sí que es verdad que el motivo más frecuente es un tema que llamamos cromosómico, es decir, cuando se han juntado el óvulo y el espermatozoide y generan el embrión, este embrión cromosómicamente no es normal. Entonces, la naturaleza es muy sabia y lo que hace es no deja que evolucione, separa el embarazo. Pero es verdad que hay otros motivos. Hay motivos de trombofilias que llamamos, es decir, Mm. que la mujer tenga problemas de coagulación. Hay también puede ser que haya problemas a nivel del útero, malformaciones uterinas o miomas o pólipos, que también puede estar influyendo negativamente en esta evolución del embarazo. Y, Pero y- mm. perdona, No, 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 dime. digo que lo que gana más peso es el tema genético, sí. Ujú. Y que te iba a decir una pregunta tonta de las mías, pero No. pensando en los abortos, Ujú. hay una tendencia, por lo menos en mi entorno, como a no decir nada respecto a que estoy embarazada hasta que no pasas la ecografía de las 12 semanas. Es como una especie de barrera mental. ¿Por qué crees que o sea, qué es lo que ha influido en esta conducta de decir hasta las 12 semanas prefiero no decir nada y a partir de las 12 sí? Bueno, ¿Hay algo médico que justamente, ocurre o no? bueno, es verdad que los abortos se producen con más frecuencia en el primer trimestre de embarazo. Entonces, hasta que no has realizado todas las pruebas de diagnóstico prenatal, que esto se realiza durante el primer trimestre, dijéramos que las mujeres no empiezan a respirar un poco Mm. tranquilas de que esto va bien. Lógicamente, durante todo el embarazo pueden pasar cosas, ¿eh? Pero primer trimestre es el de más probabilidad de embarazo. Entonces, bueno, yo creo que también es que es un poco todo lo mismo. El no decir nada de embarazo primer trimestre, no hablar de problemas de esterilidad, no hablar de ciclo menstrual. Es que Tabú. es todo tan tabú que yo creo que hemos de empezar un poco también a normalizarlo todo. Es que todo esto forma parte de la vida. Es que forma parte de lo que somos, ¿no? Entonces, bueno, que hablarlo, no sé, te puede como ayudar Te más y acompaña, acompañar, te exacto, acompaña, te acompaña. porque comértelo tú solita o con tu pareja, jolín, es muy duro Y esto. sobre todo porque yo sabes lo que me planteo muchas veces, yo como he pasado por un embarazo de mellizos, que eran Mm, biamnióticos bicoriónicos, o sea, son 2 bolsas con 2 placentas, eran 2 hermanos nacidos a la vez, digámoslo así, o así me lo ujú. explicaron a mí. Sí, 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 así. Pero a mí todo era un embarazo de riesgo, porque claro, o sea, Mm, sí, sí. evidentemente. Eh, y yo, ¿sabes lo que pensaba muchas veces, Sara? Yo decía, porque en una revisión me dijeron, bueno, esto fue espontáneo, y me dijeron, esto es bastante normal y es normal que en la próxima ecografía veamos solo uno. Jo, y me pareció como súper fuerte porque dices, o sea, ¿qué pasa? Que a partir de las 12 semanas ya le podemos dar el respeto que merece a un aborto, ¿no? Una pérdida gestacional y antes no.
¿Estoy menos embarazada porque estoy de 6 semanas? ¿Es menos aborto porque estoy, que te lo cuento y se me ponen los pelos de punta, pero Ya. además me coincidió que en mi momento de embarazo y parto pasó lo de Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo, que también Mm, estaba embarazada de mellizos sí, sí, y uno sí, de los sí. niños no consiguió, o sea, Sí, nació sí, creo, pero murió al poco tiempo, sí, no recuerdo sí, muy bien. sí. Y reflexioné tanto sobre esto que yo te doy mi posición, vamos, mi posición es que no es menos embarazo ni estás menos... Mm. eh, Bueno, hemos de tener mucho cuidado mm, con cómo decimos las cosas y yo creo que esto vamos aprendiendo con el tiempo. Yo te reconozco, que hace 15 años, cuando empecé con esto, a lo mejor era entre comillas más bruta, ¿no? Y vas más un poco... Y esto es una cosa que nos hemos de ir sensibilizando y cuidando mucho la forma como hablamos, ¿no? mm. Porque, bueno, para ti es tu día a día, pero para esa paciente es su embarazo. Entonces, Bueno, bueno, en además este tú en sentido, reproducción asistida tendrás un máster en la mano izquierda, ¿no? ya ves. Sí, sí, pero justamente cuando empecé es que nadie te enseña de psicología. No, Y esto a base de años de experiencia y de ir acompañando, yo siempre digo, o sea, soy más psicóloga que médico. Médico, o sea, que en el fondo hay 4 pautas en reproducción asistida, que mm, vale, que no lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que esta sensibilidad y esta empatía, ostras, hay pacientes que lo consiguen rápido, pero tengo pacientes que han tardado mucho tiempo, que hemos claro. estado mucho tiempo juntos luchando por este objetivo. Y bueno, es durillo, es muy durillo Es duro. y Y yo creo, y de verdad, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que en la medida en la que la gente se anima a contar sus experiencias, a no quitarle mm, hierro al asunto, sino decir las cosas como son ujú, y que quizás mi experiencia no es como la tuya. O sea, quiero decir, habrá ujú. gente, o sea, habrá personas que, bueno, de hecho conozco a personas que dicen, es que yo no me he sentido mal porque he abortado. Pues es tu realidad, tu experiencia, Claro. no tienes por qué sentirte de determinada manera, ni tiene un Mm, periodo de, no sé, o sea, quiero decir que aquí cada uno y que todas las experiencias son válidas, es importante validarlas. Pero sí, el ujú. cómo, el cómo hablamos en consulta es súper importante. Sí, 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 no, y esto de que cada persona es un mundo y yo tengo pacientes que están haciendo un tratamiento hormonal y como si les pincharas agua. No, la mar de bien. En cambio, tengo otras pacientes que, ostras, les afecta Sí, mucho. mucho. Entonces, bueno, pues tienes que adaptarte también a cómo es cada persona, Mm. lógicamente. Bueno, volviendo a la consulta de reproducción asistida, vamos a pensar en una pareja hipotética que acude y dice, mira, llevo un año manteniendo relaciones sexuales con mi pareja de manera frecuente, porque esto lo de la frecuencia también es importante, porque lo de, claro, el final de dices un año pero hay que hacerlo, ¿no? Sí, sí, Eh, es verdad. tal cual, sí, sí. Em, ¿Cómo valoras el caso? ¿Qué es lo que se hace habitualmente en esa primera consulta? Hay unas pruebas básicas, ¿vale? Entonces, con estas pruebas básicas, tú ya puedes un poco determinar normalmente el 80% de los diagnósticos. Entonces, a la mujer se le pide una analítica general, ¿vale? Una analítica general que también incluye una analítica hormonal para ver un poco cómo están funcionando los ovarios. Se hace una ecografía vaginal para mirar la reserva ovárica y también se mira si las trompas de falopio son permeables o no, ¿vale? Ujú. Esto a la mujer. Y al hombre se le pide también una analítica general y un seminograma. Entonces, con estas pruebas básicas tú ya puedes diagnosticar un buen número, o sea, en realidad, más, bueno, saber cuál es el motivo por el que nos puede estar fallando el no conseguir este embarazo. Y entonces, a partir de estas pruebas es cuando se aconseja realizar un tipo de tratamiento u otro. En el caso del hombre entiendo que se le derivaría al urólogo o no tiene nada que ver. Exacto, se deriva al sí, el andrólogo, que es el Andrólogo. especialista, o sea, es urólogo, pero especializado en reproducción En asistida reproducción. y se llama andrólogo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos seminogramas alterados o hay un cariotipo, que son los cromosomas que también se les piden a los pacientes y esto está alterado, entonces se deriva al andrólogo, que es el especialista en el hombre. Yo siempre digo, Mm, yo soy ginecóloga, me encargo de la mujer. Entonces, el andrólogo se encarga del señor.
Y entonces, bueno, pues a partir de aquí trabajamos conjuntamente en cuál es el tratamiento que nos puede dar más opciones de embarazo. Porque también hay una creencia popular que, o por lo menos socialmente, no sé si es cosa del patriarcado, no sé qué es lo que es, pero a mí me da la sensación de que cuando hay problemas de fertilidad es como que todos los ojos miran a la mujer Mm, y nosotras mismas nos miramos a nosotras mismas. Pero la mm, realidad es muy diferente, ¿verdad? mm. Mira, más o menos la probabilidad de causa exclusivamente femenina es alrededor de un 30%. Y de Ostras. causa exclusivamente masculina, también un 30%, O sea, estamos ¿vale? igualados. Sí, lo que pasa es que después está la mixta, que es un 20%, y hay un 20% que es idiopática, que no sabemos cuál es el motivo. Ahora, aquí hago un inciso, porque volvemos a lo mismo, edad materna. Sí que es verdad que podemos decir que está todo bien, pero si la mujer tiene 38 años, esto ya nos puede penalizar. Y Ajá, entonces lo que hace es como aumentarnos el posible motivo eh, enfocado a un tema de calidad ovocitaria. Cosa claro. que en el hombre da la cara, pues esto que decíamos, 45, 50 años. Pero en menos de 35 años está 50-50. O sea, mm, Está bien saberlo esto, porque así sí, cambia un poco el sentir también, la presión que nos ponemos muchas veces las mujeres sí, con lo de conseguir el mm, embarazo, ¿verdad? sí, 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 sí. Siguiendo con la parte de las mujeres, no sé si también si es verdad o no, me gustaría que me lo dijeras. Siempre yo personalmente he asociado más los problemas de fertilidad con trastornos de la ovulación. Digo, Ujú, en mujeres menores de 35 años. ujú. Estos trastornos de la ovulación, o sea, esto es así, quiero decir, es una de las causas más frecuentes y de serlo, ¿cuáles son las que más encontráis en consulta a trabajar? Bueno, a ver, en realidad causas hay múltiples y Mm, esto sí que es verdad que en mujeres de menos de 35 años también te puedes encontrar una baja reserva ovárica. O ya. sea, Mm, esto, bueno, por lo que decíamos, ¿no? De que la dotación de óvulos es finita y hay mujeres que este final aparece mucho antes. Pero, pues esto, una endometriosis también es motivo de esterilidad. Lo que pasa es que, bueno, la endometriosis es un gran temazo a día de hoy porque pues, cada vez cuesta menos, pero el diagnóstico es es muy complicado. largo. Sí, cuesta mucho de diagnosticar y a veces se diagnostica casi que estando en la consulta, ¿no? De reproducción asistida. Pero sí, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico que te produce estos ciclos tan irregulares Ujú. es un motivo frecuente de imposibilidad de gestación. Pero también alteraciones a nivel, bueno, lo que llamamos un hipogonadismo hipogonadotrófico, ¿no? Que es pues amenorrea pues por mucho estrés o por Amenorrea exceso hipotalámica de, y cosas de estas, exacto, ¿no? por Mm, exceso de ejercicio, por ejemplo, por bajo bajo peso. peso, Sí, ¿vale? aquí el mundo también dietas restrictivas es importante porque hay muchas mujeres que se mantienen en un físico que Mm, de cara a la reproducción pues mm. no es lo más adecuado. O sea, quiero decir, Claro. mujeres con una baja grasa muy baja, bajísima grasa, Mm, mujeres mm, con un bajo peso debido a un trastorno de conducta alimentaria, por ejemplo. ujú. Bueno, y por eso decía los signos de alarma, ¿no? Claro, Mm. si esta mujer no tiene reglas, o sea, su posibilidad de embarazo de forma natural es que va a ser prácticamente cero. Y entonces estas mujeres, lógicamente, no te tienes que esperar a que lleven un año buscando embarazo. O sea, aquí ya tenemos que empezar a trabajar pronto. Vale, entonces, haciendo un poco de recapitulación de esta primera parte, para la persona que nos esté escuchando, sería sí, factor edad, que solo lo sabe el que nos escucha, pero otras cosas importantes, como son tus ovulaciones, si tienes algún trastorno en la ovulación o alguna otra cosa que pueda estar dificultando ya de base, pues lo que dices tú directamente, si no tienes reglas, pues cariño, eso no tienes que esperar tanto tiempo. Dejar Ujú, ese año para menores de 35 años, esos 6 ujú, meses para mujeres mayores de 35 años, antes de ujú, acudir a consulta de reproducción asistida, y se hace ujú. una valoración general en la que se pueden determinar, como has dicho antes, el 80% de las principales causas, o sea, que podrían explicar, ¿no? Cosas que os gustaría explorar más en detenimiento. Ujú, Una vez que em, ya tiene, o sea,
dices, yo qué sé, pues puede ser esto o puede ser porque no sé si el idiopático en ese caso en el que dices que no hay una causa aparente, ¿ahí qué se podría hacer? ¿Seguir esperando? O... No, 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 Ah, no, no, que va, que va. Claro, yo siempre digo, porque a veces cuando no vemos causas me dicen, bueno, y doctora, ¿y entonces por qué no nos quedamos? Digo, no lo sé, pero no te voy a no hacer nada. Es decir, haremos tratamientos igualmente. Entonces, lógicamente algo tiene que haber, porque si no, se habría producido ya el embarazo. O sea, hablamos de idiopático porque con las pruebas básicas no hemos conseguido saber cuál es la causa, pero lógicamente no nos quedamos de brazos cruzados, es decir, en función de la edad de la mujer, pues se determina cuál es la técnica que nos podría dar más probabilidades de éxito, pero algo se hace. y ahí, en las técnicas hay como dos grandes familias, ¿no? Por lo que tengo Ujú, entendido, la parte de inseminación ujú, y lo que sería in vitro. ¿Cuáles son las ujú. principales diferencias o características de cada una? Mira, Así, ya sé que te estoy pidiendo reducirlo a la mínima no, no, expresión, ¿eh? mira, Pero para que nos no, no. entendamos. Justamente, bueno, que yo tengo en mi Instagram, hice un post o sea, un post de esto. Diferencias entre inseminación y fecundación, porque a veces es verdad que se lía, ¿no? Y se habla de inseminación in vitro, de fecundación artificial. Sí. Entonces, sí, sí. Entonces, una cosa es la inseminación artificial y la otra es la fecundación in vitro. Entonces, la inseminación artificial es una técnica sencilla, es poco invasiva y con unas dosis de hormonas bajas, ¿vale? Ujú. Es una técnica que realizamos en la misma consulta y el objetivo es, yo siempre digo, es llevar al máximo de probabilidades de fertilidad a ambos miembros de la pareja. Y entonces, ¿esto cómo lo hacemos? A la mujer le hacemos una estimulación hormonal suave y vamos controlando su ciclo, su ovulación. Entonces, cuando ya tenemos un folículo grande preovulatorio preparado, provocamos la ovulación y entonces la pareja deja una muestra de semen y la capacitamos. Capacitar quiere decir escoger los espermatozoides más rápidos. Y entonces en la misma consulta lo que hacemos es ponemos los espermatozoides dentro del útero, de forma que el trayecto que tienen que hacer hacia el óvulo es mucho menor, ¿vale? Ujú. Pero claro, para poder hacer una inseminación se han de cumplir una serie de criterios, ¿vale? El primero es que al menos una de las dos trompas sean permeables, porque si las trompas no son permeables, por mucho espermatozoide que entre allí dentro, nunca llegará a fecundar con el óvulo, ¿vale? Y que el seminograma sea correcto, es decir, que los parámetros estén bien, porque si tenemos una baja concentración, una baja velocidad, por mucho que en el laboratorio capacitemos la muestra, es decir, que la Ujú. preparemos y escojamos los más rápidos, si no tengo un mínimo de espermatozoides, Claro, no van a no tiene llegar, sentido, ¿vale? claro. Exacto. Y entonces, bueno, es una técnica muy cómoda porque ya te digo que es sencilla y a nivel de la mujer no supone grandes alteraciones, ¿vale? Lo que pasa es que tienes que escoger muy bien a quién se lo tienes que indicar, porque las probabilidades de éxito que dependen de la edad de la mujer no son muy altas, estamos alrededor de un 20% o así. Pero es la probabilidad que tiene una pareja que no es estéril de quedarse embarazada cada mes. No es más Claro, que o sea, esto. sí, sí, claro, esa es lo que estaba pensando ahora mismo. Entonces, Mm. esa, por ejemplo, ¿cuál sería la pareja tipo a la que le aconsejarías una Mira, la inseminación pareja como primera tipos, opción? por ejemplo, sería parejas que se han hecho todas las pruebas básicas y que están todas bien y que ella tiene menos de 35 años. Ujú. ¿Vale? Vale. Este sería por ejemplo, un caso. Otro caso sería también mujer joven, pero, por ejemplo, que tuviera un ovario poliquístico, es decir, que tuviera ciclos irregulares. En estas pacientes se les puede dar una estimulación suave y con esta estimulación, en principio, tú lo que haces es arrancar este ciclo ovulatorio, estimular estos ovarios para que crezcan folículos. Pero ya te digo, o sea, tienes que escoger muy bien a quién se lo indicas, Mm. porque como las probabilidades son las que son y queremos ir al máximo de estas probabilidades, se han de cumplir las condiciones para que así sea. Y luego que también lo que dices tú es que el reloj sigue tic, 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 ¿no? Si Claro, la edad de la claro, mujer es importante, claro, tú meterte en un proceso de inseminación, ver qué pasa, se dilata en el tiempo y dices, vale, claro, pues claro. Mira voy tú, a invertir este tiempo tuyo de tu vida
para algo que creo que va a tener éxito, ¿no? Exacto, exacto. Y entonces sí que es verdad que también hay una recomendación en cuanto a ciclos a realizar, ¿vale? Eh, Más de 3, 4 ciclos de inseminación no se aconseja, por ejemplo. Y en menos de 35 años, estamos Mm, hablando. Entonces, por encima de 35 años, entre 35 y 39, 40 años, no se aconseja más de 2 inseminaciones. O sea, un poco, dependiendo de la edad, más o menos ciclos. Y Y ya tiene por que, encima, perdón. no, tiene que ver con lo que te digo yo, o sea, es por no dilatarlo en el tiempo con una mujer que tiene ese tema de la edad, pues eso, que ha pasado de los 35 y dices, pues no le vamos a Hmm, tener aquí entretenida con esto. exacto, O sea, tiene que ver exacto. con eso, ¿no? También, sí, sí, Ah, porque es en mm, plan, bueno, si tú haces un par de inseminaciones y no se ha conseguido el embarazo, vamos a otro tratamiento que sea un poco más efectivo, ¿no? O que nos dé más vale. probabilidades de éxito. Y la otra familia sería fecundación in vitro. Ujú. Fecundación in vitro es una técnica más compleja, es más invasiva y con dosis de hormonas más elevada, ¿vale? ¿Por qué digo que es más invasiva? Pues porque, primero, hemos de hacer un tratamiento hormonal. Esto que decíamos de esta preselección que hay a principio de cada mes, que hay un Mm, folículo que crece y el resto se mueren, se atresian. Nosotros con lo que hacemos con una fecundación in vitro, las hormonas les están dando señales a los ovarios para que crezcan todos estos folículos, para que no se atresien. ¿Vale? Entonces, tú lo que estás haciendo es una hiperestimulación ovárica. ajá. Es decir, que en lugar de que crezca un folículo, crezca esa reserva ovárica de ese momento. 8, 10, 15, los que sean, ¿vale? Entonces, es un tratamiento hormonal que dura entre 10 y 15 días, se va haciendo seguimiento, controles ecográficos y cuando estos folículos ya los tenemos preparados, es cuando tenemos que hacer lo que llamamos la punción folicular, que la punción folicular no deja de ser una intervención quirúrgica con una sedación, ¿vale? Lo que pasa es que los riesgos, por suerte, son riesgos quirúrgicos, son muy bajos. Es una técnica, o sea, es una intervención muy segura, ¿vale? Pero Pero haces pasar a la mujer por una sedación general, ¿no? exacto, o sea, Hombre, pasa por una claro, no es lo sedación, mismo. hemos de entrar en quirófano para extraer estos óvulos, porque no Claro. hay otra forma de hacerlo, ¿vale? Sí que es verdad que se accede vía vaginal, vía transvaginal, y entonces lo que hacemos es, no te mareas, ¿no? No, no te Ah, preocupes. con una Pero aguja bueno, muy si hay larga. alguien que se marea, este es el momento para darle a pasar 10 segundos al Sí. episodio. No, bueno, se acopla una agujita muy larga y muy fina Mm, a la sonda vaginal, la que utilizamos para hacer la ecografía, y entonces tú tienes el ovario todo estimulado con sus folículos, que son como globitos llenos de agua. Entonces tú vale, vas pinchando folículo por folículo y vas aspirando el líquido folicular que contiene el ovocito. Claro, yo por ecografía no veo los óvulos porque son microscópicos. Es claro. después cuando vamos al laboratorio y los biólogos analizan este líquido folicular y mira cuántos óvulos hay. Vale, y aquí es ¿Vale? cuando las mujeres que se prestan o pasan el proceso de in vitro te dicen, hemos sacado 11, hemos sacado 10. Correcto, Este es el correcto. momento, ¿no? Este es el momento, sí, Vale, sí, sí. Entonces, hemos sacado 11 óvulos, ¿vale? Entonces, estos óvulos se fecundan con los espermatozoides y a partir de aquí se generan los embriones y es cuando desde el laboratorio nos van llamando cada día, nos van explicando la evolución de la fecundación in vitro. ¿Qué pasa? alucinante. Sí, sí, es alucinante. Apasionante, ¿eh? Tiene que Sí, ser sí, sí. súper bonito Es de muy chulo. trabajar en ese... Sí, 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 es muy guay ver los embriones en el microscopio, es que es una pasada. Qué pasada. Pero claro, entonces, la historia es que tú tienes a lo mejor 11, ¿no? Hemos recuperado 11 ovocitos. Pero yo siempre digo, 11 ovocitos no son 11 hijos, ¿vale? Claro. 11 ovocitos, tú fecundas con espermatozoides y a partir de aquí no vamos a más. Normalmente vamos a menos. Fecundan óvulo con espermatozoide, a ver cómo han fecundado, bien, mal, cómo van evolucionando, qué calidad tienen estos embriones. Esto hasta el día que tenemos embriones para transferir o para congelar, ¿no? Un poco en función de cada caso. Y entonces, imagínate que de estos 11 tenemos un número normal que podría ser 6 o la mitad, o ¿qué sería un Eh, buen escenario? O un bueno, un buen escenario escenario. habitual. Igual es mucho pedirte, ¿no? Porque claro, será muy Sí, ¿sabes qué heterogéneo. pasa? Exacto, es que cada caso es un mundo, pero a lo mejor de 11 ovocitos, no sé, a lo mejor podemos tener 3 embriones de día más 5, 3 blastocistos, Vale. por Vale, ejemplo. entonces esos 3 embriones, Sí, por seguir el proceso, sería el momento de la transferencia, ¿no? O sea, que pasarlos correcto, a la mujer. ¿Y se pasaría a correcto. uno? ¿Se pasarían dos? ¿Se pasarían los tres?
¿Qué hacéis? Mira, legalmente se pueden transferir hasta 3 embriones, ¿vale? Lo ¿A que la vez? pasa, sí, sí, lo que pasa es que Mm, nosotros ya hace muchos años, o sea, es una práctica habitual que 3 embriones ya no se ponen, porque antes había mucho riesgo de embarazo múltiple justamente por esto, ¿vale? vale. Entonces, ahora la tendencia cada vez más es a transferir solo un embrión, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, yo siempre digo, ¿no? Que mi objetivo es que te quedes embarazada, sí, pero que tengas un embarazo a término de bajo riesgo. Mamá Claro. sana, niño sano, ¿vale? Y esto pasa por transferir un embrión. La otra cosa es lo que has hecho tú, un embarazo espontáneo que aquí Eso yo no no he lo hecho nada. decidí yo. Exacto, aquí el médico no ha puesto mano en nada, ¿vale? En mi caso, Pero por lo que has dicho tú, entiendo que engordaron dos hasta no se sí, bloquearon el uno al exacto. otro. O sea, Exacto, fueron dos ovocitos que se fecundaron con dos espermatozoides. Que esto sería en caso de que transfiriéramos 2 embriones. Cuando transferimos 2 embriones pasa esto, ocurre ¿no? Que esto. es una gestación gemelar bicorial biamniótica, son mellizos, son dos hermanos que han coincidido en el tiempo, en el útero, ¿vale? Pero entonces nuestra idea es transferir solo un embrión, porque el hecho de transferir dos, como existe este riesgo de embarazo múltiple, que es lo que queremos evitar, Mm. aconsejamos transferir uno. Entonces lo que se ha visto también es que tú vayas transfiriendo de uno en uno o de dos en dos, al final la tasa acumulativa de embarazo es la misma, porque depende de cada Este embrión. término me gustaría que lo explicaras un poquito más porque Sí, lo explicas muy bien en el libro y me parece muy sí. interesante. Ah, Mira, la tasa acumulativa de embarazo nosotros lo tenemos establecido sobre un número determinado de tratamientos que has hecho, a cuánto puedes llegar a quedar, o sea, qué probabilidad tienes de quedarte embarazada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tasa acumulativa de embarazo en una fecundación in vitro, es cuando tú has transferido 3 embriones, a qué tasa de embarazo llegas, ¿vale? Ujú. Pongo un ejemplo. Mujer que tiene menos de 35 años y en su primera transferencia tiene una probabilidad de embarazo de un 45%, ¿vale? El 45% se van a quedar embarazadas, el 55% no, ¿vale? En una segunda transferencia, ese 55% habrá un tanto por ciento que se queden embarazadas, de forma que sumas este tanto por ciento al A 45 la- primero. Vale. Pues es un poco liado, ¿eh? Pero No, al final, por como yo lo entiendo, a ver si lo entiendo bien, que no soy especialista como tú. O sea, la cosa es que al final de lo que se ha extraído y habéis conseguido embriones viables para transferir, sí, sumando todas las opciones que tienes, ¿qué probabilidad tienes de quedarte embarazada? Igual es en exacto, la primera, eres parte de ese 45% que se queda en la exacto, primera, pero al final exacto, del todo recorrido dices, pues exacto, la in vitro tiene, en tu caso, una tasa acumulativa de embarazo del 87%. Es decir, al final de exacto. todo el proceso tienes un 87% de probabilidad de conseguir embarazo, ¿no? Claro, pero entonces esto también dependerá del número de embriones que tengas y de la Claro. edad que tengas. Entonces, en función de esto te irá variando, más o menos. Y entonces, bueno, por eso decía esto de la tasa de embarazo, o sea, la tasa acumulativa de embarazo, si vas transfiriendo de uno en uno, de dos en dos, al final será la misma, pero si tú transfieres de dos en dos, te aumenta mucho el riesgo de embarazo múltiple, que es lo que Claro, no queremos. claro. Entonces, es por eso que se recomienda ir transfiriendo de uno en uno. También te digo que hay veces que al final estamos hartos y ya, venga, los dos que quedan los ponemos y se queda de dos, Ya. Jo, pues porque le va a despelucar la vida porque ya ahora mismo estoy que me ha pasado la vida por encima. ya, Muy agradecida, ¿eh? Muy agradecida. sí, 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 Pero sí, bueno, en sí, fin, ese es otro sí, tema. Otro sí, día hablamos de la crianza múltiple, madre mía. sí. Vale, aparte de todo esto, luego está el tema de la donación, tanto Ujú, de óvulo, o sea, es decir, conseguir un embarazo a través de una ovodonación o de ujú, espermatozoide. ujú. Em, Tengo mucha curiosidad en saber cómo es el proceso para hacerte donante de espermatozoides o de óvulos, porque si en algún punto de la reproducción asistida hay mitos, es en este. Que si el Ujú, banco, yo he oído que si el banco de espermatozoides no puede ser de tu misma ciudad, que el tema racial, que el tema de edad, que el tema de. O sea, cuéntanos un poco cómo es la situación actual en España y en el caso de que alguien quiera hacerse donante, cómo podría ujú. hacerlo.
Mira, la legislación en España nos dice que la donación ha de ser una donación anónima y altruista, ¿vale? Muy importante. Sí. Los donantes tienen que tener entre 18 y 35 años, ¿vale? Y no tienen que tener problemas importantes de salud y lógicamente no tienen que tener problemas de esterilidad, ¿vale? Pero claro, para todo esto se les hace una serie de pruebas súper completa a nivel de anamnesis primero, es decir, preguntar sobre antecedentes personales médicos, sobre antecedentes familiares. A la que se detecta que hay alguna posible enfermedad que sea hereditaria, ya se descartan. O sea, Ujú, son muy estrictos los criterios de inclusión de claro, donantes, ¿vale? Después se les hace pruebas, pues en la mujer una ecografía para mirar la reserva ovárica. Al hombre se le hace un seminograma para mirar cómo están los espermatozoides. Se hace un test genético para mirar cariotipo, es decir, que tenga los cromosomas que sean correctos, y un test genético para mirar si es portador de alguna enfermedad genética, claro. ¿vale? Que sea portador no quiere decir que tenga la enfermedad, ¿vale? Es simplemente que se ha heredado un gen alterado del padre o de la madre, pero que esto nos sirve para poder hacer, bueno, con el receptor o con la receptora un matching genético para reducir riesgo de enfermedades genéticas en la descendencia. Y después también se hace un test psicológico. Si cumplen todos estos criterios, si son aptos, porque estas pruebas salen bien, Ujú, entonces sí que pueden donar, ¿vale? No obstante, esto que me decías del tema de si es de mi misma ciudad o no, hay un registro nacional que se llama SIDA, que es donde se registran todos los donantes y si se han generado 6 embarazos, 6 hijos de estos donantes, ya no pueden donar más en España, ajá, ¿vale? Se supone que por un riesgo de consanguinidad. claro. En realidad es un valor bajo, ¿eh? O sea, se está Bueno, es hablando que de hay que... una, perdona que te corte, hay un documental en Netflix sobre esto, de un médico que Mm, seguro que lo has visto, bueno, mm, un desequilibrado de la cabeza, sí, 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 que, sí. bueno, haciendo la historia larga corta, lo que hizo fue inseminar con su propio semen. Sí, sí, sí. O sea, entonces Sí, había sí, sí. un pueblo que eran Sí, todos sí. hermanos entre ellos. Sí, Pero sí, bueno, sí, hermanos sí. por parte de padre, claro. Sí, sí. Bueno, hay gente muy, Sí, hay muy locos en todo. desequilibrada Pero bueno, la mentalmente. Sí, legislación en España es muy dura en ese sentido, ¿no? En sí, cuanto sí, a sí, sí, pruebas sí. Sí, sí, sí. para candidatos, etc. Y ya te digo, esto de los 6 embarazos, o sea, es un valor muy, muy prudente. Es decir, podrían haber más, aun teniendo bajo riesgo de consanguinidad, pero lo han establecido en 6. Ujú. Bueno, me alegra que sea Sí, así sí. de... Y una pregunta que no sé si resulta un poco indiscreta, pero para eso te he traído hoy, para preguntarte. Eh, Haciendo un poco de abogada del diablo, algo que yo creo que la gente puede tender a pensar es eh, que tenga barreras a priori o prejuicios a la hora de utilizar una muestra de un donante, bien sea de óvulo o de espermatozoide, porque claro, genéticamente no es de una de las dos partes de la pareja. Ujú. ¿Esto te lo Sí, sí. encuentras mucho? Y en ese Y caso, ¿cómo lo tanto. solucionáis? O sea, ¿cómo lo abordáis en consulta? Bueno, es lo que se llama el duelo genético. O sea, esto es un concepto que existe, el Vale. duelo genético. Mira, O sea, que no es algo tan raro esta pregunta. no, 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 para nada, para nada. Piensa que los pacientes que hacen una donación de gametos, es decir, donación de óvulos o donación de semen, siempre hablamos, ¿no? Mucho en la consulta. eh, es una técnica que tú no quieres. O sea, es una técnica que tú aceptas, pero de buenas a primeras tú no quieres. O sea, Claro. tú llegas a la consulta pues queriendo tener un hijo pues con tu material genético, ¿vale? Lo que pasa es que muchas veces los tratamientos que nos van fallando nos van llevando a tener que decidir el hacer esta aceptación de esta donación de semen o esta donación de ovocitos, ¿vale? Hay pacientes que, o sea, que no aceptan, o sea, que ya de buenas a primeras paran los tratamientos, se consensúa, pero paran porque dicen, bueno, si esta es la opción que yo tengo, yo no estoy preparado, yo no quiero hacerlo o yo no lo acepto, ¿vale?
son los que menos casos, ¿eh? Pero bueno, es una situación que yo siempre digo que se ha de tener, o sea, se ha de tener tiempo, ¿no? De reflexión, porque, bueno, porque le damos mucha importancia a la genética. Y justamente en el libro, la genetista que habla, que es maravillosa y explica muy divertidamente, dice, es que entre una persona y otro, el genoma, o sea, se diferencia nada. O sea, lo tenemos aquí súper valorado. Y entre un ratón y un humano es menos del 3% de diferencia. O sea que no somos tan diferentes. Lo que pasa es que, bueno, pues esto, los prejuicios, los miedos, todo esto hacen que de buenas a primeras no lo quieras, ¿no? Y entonces aquí hay un trabajo importante de la psicóloga también, ¿no? Siempre les digo, mi consejo es este porque es el que nos va a dar más probabilidades de embarazo, pero os tenéis que tomar vuestro tiempo, lo tenéis que hablar como pareja, porque esto es una decisión de pareja, no es, bueno, lo que ella diga, no, No, o sea, no. se ha de decidir entre los dos. Y la visita está con la psicóloga, yo siempre la aconsejo, casi que la obligo, porque reflexiona mucho sobre a qué le das más importancia, al tema genético o al tener un hijo, lo que supone tener un hijo, Claro. ¿no? Eh, claro, cuando te vienen después a la consulta embarazada, o sea, con el hijo ya nacido y tal, o sea, el feedback que tienes es brutal. Claro, no, Y no hay nadie está ninguna. pensando en la genética cuando ya lo tiene en brazos, ¿no? Y Exacto. le Y sonríe. ni nadie te dice, no lo quiero porque tal. Ya. Ya te digo yo que el feedback que tengo es espectacularmente bueno. Pero bueno, este proceso de reflexión y de tiempo, yo siempre les digo, es que daros tiempo porque no es pam, 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 vamos a hacerlo. No. O sea, es una cosa, bueno, que tienes que hacer tu duelo. Y que, Pero, bueno, duelo y también yo pienso que aparte del duelo, hay con la maternidad, claro, me ha gustado mucho lo que has dicho antes porque no lo había pensado nunca en ese aspecto. Nadie quiere acabar en una consulta de reproducción asistida. O sea, ujú, todo el mundo acude, pues un poco como diciendo, o sea, no acuden en su mejor momento vital, probablemente, ¿vale? Sobre mm, todo en parejas heterosexuales. mm, Entonces, ya ese es el marco. Han pasado por tratamientos, por procesos, ¿no? De in vitro o lo que fuera, que ya eso te mella a mm, nivel psicológico. Ya estás, mella a la pareja o no, o lo que sea. O sea, tienes que estar constantemente recolocándote de la idea inicial que tenías de la maternidad o de la paternidad a la idea que ha pasado con tu vida y de lo que va a ser o por lo que tienes que pasar para, ¿no? En plan, otra barrera más. Bueno, ahora tenemos que valorar la ovodonación, por ejemplo, mm, ¿no? Que te lo mm, plantean así. Dices, pues es normal que tengas que coger un poco de aire, sentarte, colocar, y probablemente estas personas tengan que plantearse cosas de su maternidad que una persona que no ha tenido que pasar por una consulta de reproducción asistida no ha tenido que plantearse nunca. ujú. Entonces, Sí, al sí. final no tienes esas respuestas y la ayuda psicológica te ayuda a descubrir cuál es tu respuesta, porque Ujú, igual hay alguien que dice, pues mira, para no ser un hijo mío genéticamente, prefiero adoptar, ¿no? O yo qué sé, que quiere decir que al final puede salir por muchas... Lo que sí, dices sí, tú, ¿no? sí. Cada realidad, cada pareja, cada persona que atiendes en consulta tiene su Ujú, proceso y tiene que tomarse su tiempo, porque está viviendo realidades que por mucho que haga como que no pasa nada, sí pasa y hay que colocarlas bien. ujú. Sí, Porque sí, luego sí, viene el no. embarazo, que también es otro tema que sería. Sí, sí, pero piensa que es esto, o sea, son pacientes que ya vienen con una mochila emocional y física brutal, brutal. Y el trabajo en equipo, bueno, yo siempre digo, ¿no? En una consulta de reproducción asistida no es más importante el médico que la psicóloga o que la nutricionista o que el biólogo. O Mm, sea, es que vamos todos a una porque hemos de estar, o sea, se ha de estar bien o lo mejor posible, ¿no? Porque mm. son procesos durillos y un no y un no y un no, pues esto hasta que llega al sí, bueno, pues esta ayuda psicológica Sí, considero y que es esa súper resiliencia importante. hay que trabajarla y estar Sí, acompañado y es sí, súper sí, importante. sí.
Sí, sí, Hasta sí, ahora hemos sí. abordado la situación de pareja heterosexual hombre-mujer. Ujú, ¿Cuál sería o cómo sería el abordaje en caso de que sea una pareja mujer-mujer, ujú. que Claro, una de ellas quiere quedarse embarazada? aquí el escenario es súper diferente, porque aquí ya no hay un diagnóstico de esterilidad, ya no es que lleven tiempo buscando embarazo. Aquí es, vengo y quiero embarazarme. Entonces, claro, primero se decide quién de las dos mujeres se quiere quedar embarazada. Esto es, Ujú. o sea, está bien porque podemos escoger, Tienes bueno, doble podemos escoger, sí, No, ya te he pero entendido, sí. es verdad que, bueno, lo tienen muy claro quién quiere quedarse embarazada. Entonces, a partir de aquí se dan como distintas opciones. Sí que es verdad que se intenta como, en medicina siempre intentamos ir de lo más sencillo a lo más complejo, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a lo mismo, a la edad materna y las probabilidades de éxito. Aquí podemos hacer inseminación artificial con semen de donante, fecundación in vitro con semen de donante o si no tenemos el método ropa, ¿vale? Explícanos un poco Entonces, más, bueno, luego lo del método ropa, porque sí. es curioso. Yo es un tema que he descubierto a través de una pareja que sigo en redes sociales, que lo hicieron así, Mm, pero no sé si hay mucha gente que lo conoce. mm. Vale, bueno, el tema inseminación y fecundación in vitro lo tenemos claro porque es pues, la mujer que se quiere quedar embarazada, se hace la estimulación, utilizamos semen de donante y tanto si es una técnica o la otra, todo se hace sobre la mujer que se quiere quedar embarazada. Ujú. El método ropa quiere decir recepción de óvulos de pareja, ¿vale? Y en el método ropa lo que hacemos es que una de las mujeres realiza la estimulación hormonal, ¿vale? Hacemos bueno, como una fecundación in vitro, hacemos la estimulación, hacemos la punción folicular, generamos los embriones utilizando estos óvulos y semen de donante. Y entonces, una vez ya tenemos estos embriones generados, se los transfiere la pareja. O sea, de alguna manera Entonces, estaría gestando el óvulo, o sea, el embrión en el que ha participado el óvulo de su pareja, correcto. Y entonces aquí las dos están interviniendo. implicadas, exacto, una como donante de los óvulos de su pareja y la otra como receptora de estos embriones. Me fascina, de verdad. Estoy disfrutando muchísimo de la conversación contigo. Hay un montón de cosas que se me quedan en el tintero, eh, pero me gustaría saber precisamente de una persona como tú que se dedica a lo que se dedica y que tiene la sensibilidad que tiene y la experiencia que tiene. ¿Qué le dirías a una mujer o a una pareja que a pesar de todo no ha conseguido quedarse embarazada? Bueno, es complicado. Es una pregunta complicada. ¿O qué le Mm, aconsejarías? Más que qué le dirías, qué le aconsejarías? Mira, en el libro justamente hay un capítulo dedicado a esto, porque los pacientes vienen con unas expectativas que a priori son más elevadas de las que en realidad son, ¿no? O sea, pobres cuando acuden a la primera visita, vamos a la realidad y otra cosa no, pero realista soy, porque falsas esperanzas tampoco no puedes dar. Claro. Entonces, cuando han hecho tratamientos, a mí me gusta un poco el tratamiento que hemos hecho, reflexionar sobre este tratamiento, el por qué no ha habido embarazo y qué opciones tenemos, ¿vale? Y entonces así se va un poco avanzando. Bueno, esto que decíamos de la donación de ovocitos, muchas parejas han acabado donación de ovocitos, pero te han venido de haber hecho inseminaciones, Claro. fecundaciones in vitro con óvulos propios, o sea, ya llevan allí su mochilita de mucho tiempo. Entonces, en función de los tratamientos que han hecho, tú les aconsejas qué posibles tratamientos tendríamos para conseguir el embarazo, ¿vale? Es verdad que hay porque en reproducción asistida y en medicina no lo sabemos todo, y hay un tanto por ciento de pacientes que no se quedan embarazados y no Claro. sabemos por qué. Por suerte el pool es poco, ¿no? Es menos del 10%. Pero justamente en estos pacientes, bueno, se consensúa mucho en la consulta y se habla mucho de cómo están y qué quieren hacer, ¿vale? Porque sí que es verdad que yo los puedo acompañar, pero también les puedo desaconsejar, chicos, es que lo hemos hecho todo y no lo hemos conseguido. Es verdad que en medicina el 0 o el 100 no existe, pero estos pacientes, bueno, ellos también se dan cuenta y ya te digo, se consensúa el parar, ¿no? El parar y
revalorar y el Y en algún pensar caso, que... y en algún caso la aceptación de una nueva realidad vital. O eso es algo que. Porque quiero decir que para. Esto es mi opinión personal totalmente, que no tenéis nadie por qué estar de acuerdo, pero yo pienso que a veces, y hablo desde el privilegio de alguien que ha sido madre, claro, pero yo creo que tiene que llegar un punto en el que dices, ya no voy a ser madre yo como tal. Para esa persona no es la opción. Hay una parte de decir, es que la vida no puede suscribirse solo, mi felicidad no puede ser solo esto, ¿no? Digo, ese trabajo psicológico durísimo, una realidad súper dura de aceptar, que no me la puedo imaginar, ya digo, hablo desde el total privilegio y quiero que se me entienda que lo digo con todo el cariño del mundo, ¿eh? Pero, jolín, ¿no? O sea, esa parte de decir, bueno, pues es otra realidad la que yo esperaba vivir, pero también tengo que aceptar la que me toca vivir. Y te digo que pacientes que aceptan esta nueva realidad se liberan, quedan Eso liberadas, decía Sara, a eso me refería, que si quedan no es un liberadas. lastre, que eso solo me lo puedo imaginar, pero me Sí, imagino que sí, sí, será. sí, sí. No, no, no. O sea, ya te digo, por suerte pasa poco, ¿eh? Pero bueno, son momentos durillos porque ¿sabes? Has estado allí intentando y no, y no se ha conseguido y ya ha de haber algún momento que digas, ya está, ya basta, porque es que se nos va a ir la vida en esto. Vamos a darle un vuelco. Y es duro, ¿eh? Es duro, pero se sienten liberados, ¿eh? También. Mm, Bueno, la importancia del trabajo de psicología, del mm, trabajo multidisciplinar y la mm. importancia del trabajo que hacéis profesionales como tú. Que tengo que acabar de hablar contigo, pero no te voy a robar más tiempo, pero ha sido de verdad una maravilla. Quiero acabar la conversación en alto. Entonces, si estás escuchando esta entrevista y te ha gustado tanto como a mí, Sara, la doctora Sara López, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Dónde pueden acudir para consultar contigo? Mira, yo estoy trabajando en Barcelona en la clínica CIR del Grupo Eugene. Ujú. Llevo 15 años allí, estoy encantada, trabajamos muy bien, estamos muy a gusto y las pacientes están muy contentas. Y esto, en Barcelona, clínica También, CIR. también en tus redes, en Instagram y sobre todo, y esto es una recomendación personal porque a mí me ha gustado muchísimo el libro, muy fácil, muy didáctico bueno, y más ampliado de las cositas que hemos hablado hoy, evidentemente, que se llama Quiero quedarme embarazada. Un libro que además Ujú. tiene unas ilustraciones súper chulas. No te lo había dicho, pero me Mm, parecen súper bonitas. Porque sí, al final son gracias. cosas como muy técnicas, Sí. pero es que es una gozada de leer y de volver a Mm, consultar, yo creo. gracias. Pues muchas gracias por estar este ratito al salir de consulta y nada, igual otra vez te vuelvo a llamar porque estos temas, ya sabes, A la orden del día. a la orden del día, eso es, y Sí, cada sí. vez más y va evolucionando también las cosas que vais descubriendo en investigación, nuevas técnicas, nuevas cosas que no hemos podido hablar, pero que seguro que repetimos. Muchas gracias, Muchas Sara. gracias a ti por la invitación. Espero que hayas estado a gusto. Nos vemos pronto. Sí, adiós. Chao. Chao.